Hola, muy buenas y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy te hablaré de un tema muy interesante y poco conocido, que te dejará con la boca abierta. Pero antes de que se me olvide, no olvides apoyar al canal dejando tu like, y si crees que este tema puede ayudar a alguien, compártelo, no cuesta nada. Si eres nuevo por aquí, puedes suscribirte y hacer todo lo anterior. Sin más preámbulo, hoy hablaremos sobre la muerte súbita de origen cardiovascular. Quizás hayas escuchado de alguien que ha fallecido de forma repentina, como un deportista o una persona cercana a ti, que simplemente estaba en su casa, en la calle o incluso haciendo deporte y de pronto cae muerto. Pues te explico. En la mayoría de estos casos, el fallecimiento ha sido una muerte súbita de origen cardiovascular. Y es que la muerte súbita se define como el fallecimiento inesperado de una persona aparentemente sana y sin ningún traumatismo, que se encontraba bien en un plazo de al menos 24 horas previas. Básicamente que era una persona aparentemente sana, que estaba bien hasta el día de ayer y que de pronto tuvo una parada del corazón. Este evento se presenta en casi todos a causa de una arritmia muy grave en el corazón, que puede ser una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular, haciendo que el corazón deje de contraerse de manera normal para finalmente dejar de latir. Si la persona no recibe atención de forma inmediata, como las maniobras de reanimación cardiopulmonar, el evento concluye con el fallecimiento al cabo de pocos minutos. En Estados Unidos, la muerte súbita es responsable de entre 170 y 400,000 muertes al año. Por desgracia, aún no se sabe qué incidencia tiene la muerte súbita en la población mexicana, pero se estima que cerca de 18,000 casos al año. Pero esto puede ser mucho mayor, ya que hay casos que no se reportan. Como había mencionado, la causa de muerte súbita es una arritmia maligna que hará que el corazón deje de bombear sangre y los demás órganos comiencen a sufrir. Pero de todos, el cerebro es el órgano más vulnerable y el que más sufre, ya que en los casos donde la reanimación es exitosa, la persona queda con graves secuelas debido a las lesiones cerebrales. Y lo que hace más compleja la muerte súbita es el hecho de que puede presentarse sin que la persona tenga síntomas de nada, simplemente fallece. Pero no entres en pánico, porque hay algunas cosas que podemos hacer para detectar si somos propensos a sufrir una muerte súbita. Y quizás te suene raro el hecho de poder detectar algo que es repentino, pero en casi todas las ocasiones se puede ser consciente de que este evento puede presentarse y estar preparado para ello. A continuación te daré algunos puntos importantes para estar preparado. En principio, si tienes familiares que han muerto de una manera súbita, ya sea desde bebés o adultos, ese es un foco de interés para estar pendiente y hacerte algunos estudios. En segundo lugar, si has tenido taquicardias injustificadas, es decir, que el corazón se te haya vuelto loco de pronto y sin ningún motivo, eso puede ser otro factor que debes tener en cuenta. Y ojo, es muy común que de pronto nos dé un episodio de taquicardia breve, pero si esta llega a ser más fuerte de lo normal, que hasta provoque mareos o incluso llegando al desmayo, en este caso sí hay que tener cuidado. Otro síntoma que debes tener en cuenta es el dolor en el pecho de forma opresiva y que no te deje respirar. Ese es un factor importante tanto de infarto como de muerte súbita. Y el último, si eres joven y haciendo ejercicio te has desmayado de forma brusca, es muy importante que te hagas un estudio, porque eso puede ser muy grave. La muerte súbita puede presentarse en cualquier etapa de la vida y tiene su causa principal dependiendo de la edad donde se presente. Por ejemplo, la edad más frecuente de muerte súbita es la mediana edad, entre 45 y 65 años, donde la causa principal es la enfermedad aterosclerótica, que si no sabes qué es, te dejo un enlace a unos videos para que comprendas mejor esta enfermedad. Estas personas quizá no hayan tenido ningún síntoma relacionado a la enfermedad coronaria y de pronto sufrir de una muerte súbita. Esto es porque tienen varios factores de riesgo cardiovascular: obesidad, tabaquismo, hipertensión, diabetes, sedentarismo, hipercolesterolemia, la edad y el género masculino.
Y sí, señores, nosotros los hombres somos más propensos que las mujeres de sufrir de una muerte súbita. En los jóvenes también puede ocurrir la muerte súbita, tomando en cuenta jóvenes de menos de 35 años, que igual a la anterior suele presentarse sin ningún síntoma previo, pero en estos casos comúnmente está relacionada a alguna alteración genética que afecta el corazón. Dentro de las principales alteraciones genéticas que provocan la muerte súbita encontramos el síndrome de cutelargo, el síndrome de Brugada y la cardiomiopatía hipertrófica, que esta última está muy relacionada a la muerte súbita en deportistas jóvenes y también adultos. Ya hablaremos con mayor detalle de estas patologías en otros videos. Por lo pronto, espero haberte ayudado a ampliar tu conocimiento en este tema tan interesante. Ten un excelente día y nos vemos en el siguiente video.